Cierra los ojos. Imagina que despiertas en mitad de la noche, sin saber por qué. La habitación está en silencio, la oscuridad es absoluta, pero sabes que no estás solo. En la esquina, junto a la puerta, una figura se recorta entre las sombras, alta, inmóvil, observándote. Lleva puesto un sombrero de ala ancha, y no importa cuántas veces cierres los ojos, siempre está ahí. Hoy cruzamos el umbral silente para adentrarnos en uno de los misterios más inquietantes del mundo moderno, una figura que aparece en los sueños de miles de personas en todo el planeta, una presencia imposible de olvidar y de explicar. Este es el caso del hombre del sombrero. Las primeras referencias documentadas al hombre del sombrero se remontan a los años 70. Personas sin relación entre sí comenzaron a describir una figura idéntica que aparecía en sueños o en estados de parálisis del sueño, siempre de pie, siempre observando. Lo sorprendente es la coherencia en los detalles. Mide cerca de 2 metros, viste de negro, tiene hombros amplios, y siempre lleva un sombrero fedora o de ala ancha. A veces, se le ve en el umbral de una puerta, otras, al pie de la cama. Nunca habla, nunca se mueve, solo mira. Los testimonios comenzaron a acumularse en revistas especializadas en fenómenos oníricos, luego en foros de Internet, y finalmente en reportes clínicos de psiquiatras y neurólogos, pero nadie logró dar con un patrón común entre las víctimas, ni país, ni edad, ni historial médico. En 2006, un sitio web llamado Tisman.org publicó una recopilación de retratos hechos por personas de diferentes países. Todas habían soñado con el mismo rostro, un hombre con cejas gruesas, mirada penetrante y una leve sonrisa. Lo llamaron Tisman, pero pronto se lo identificó como el hombre del sombrero. Desde Sudamérica hasta Europa, desde zonas rurales de India hasta suburbios de Estados Unidos, miles de personas aseguraron haber visto al mismo individuo en sueños, sin televisión en común, sin películas que lo mencionaran, sin una razón lógica para compartir la imagen. La figura se volvió viral, pero el miedo no era parte de la moda. Las personas no lo compartían para entretenerse, lo hacían buscando ayuda, porque tras la aparición, muchas comenzaron a sufrir insomnio, ansiedad, y en algunos casos, episodios de pánico nocturno. Algo se quedaba después de verlo, algo que no se iba. Los neurólogos han relacionado la aparición del hombre del sombrero con los episodios de parálisis del sueño, un fenómeno en el que la mente despierta antes que el cuerpo, generando una mezcla de conciencia, alucinación y terror físico. En este estado, es común ver figuras sombrías, sentir presión en el pecho o escuchar voces. Pero aquí aparece el primer conflicto. No todos los que han visto al hombre del sombrero estaban dormidos. Algunos lo han visto al despertar, otros, en plena vigilia, durante momentos de estrés, y muchos coinciden en que su presencia es distinta a otras alucinaciones, más sólida, más real. Además, hay quienes aseguran haberlo visto en grupo, o sea, 2 personas despertando al mismo tiempo en la misma casa y describiendo al mismo hombre. Eso va más allá del simple sueño, y más allá de la neurociencia. Desde la parapsicología y la metafísica han surgido otras teorías. Algunos creen que el hombre del sombrero es un ente interdimensional, un observador que se manifiesta en momentos de vulnerabilidad psíquica. Otros afirman que es una forma arquetípica del miedo, una representación colectiva de la amenaza ancestral. También hay quienes lo vinculan con entidades demoníacas. En ciertas culturas se asocia al Atman con la figura del Grim Reaper, o el recolector de almas. Otros lo ven como un centinela, una especie de guardián que cruza entre mundos y observa el paso de los vivos. Lo cierto es que nadie ha podido captarlo. No hay fotos, no hay grabaciones, pero miles de bocetos coinciden, y el relato siempre es el mismo. Su presencia es silenciosa, pero inconfundible, como si estuviera esperando algo. En varias universidades se han intentado reproducir las condiciones que inducen las visiones del hombre del sombrero, con privación del sueño, estimulación sensorial mínima y ciertos estados de trance. Algunos voluntarios afirmaron haber sentido una presencia, pero ninguno pudo describirla con la misma claridad que los casos espontáneos.
Los científicos más escépticos lo ven como un ejemplo de pareidolia subconsciente, una figura genérica que se fija en la mente durante el sueño, pero eso no explica la coincidencia exacta entre culturas tan distintas, ni la intensidad emocional que deja su recuerdo. En ciertos hospitales psiquiátricos, se han documentado casos de pacientes que no se conocían entre sí y dibujaron figuras idénticas. Algunos incluso dejaron notas crípticas con fechas, horas o frases como «él viene a medianoche» o «no lo mires directamente». El hombre del sombrero no tardó en filtrarse a la cultura popular. Películas de terror, series de televisión y novelas gráficas comenzaron a incorporar su figura como símbolo del acecho y lo desconocido, pero ninguna representación ha logrado capturar la esencia de su aparición real. Algunos investigadores creen que estas representaciones diluyen su amenaza original, que lo trivializan, pero otros argumentan que hablar de él públicamente puede reducir su poder, que nombrarlo, como en las leyendas más antiguas, lo mantiene a raya. Sea como sea, su imagen se ha vuelto parte del imaginario colectivo, y eso lo hace aún más difícil de expulsar, porque lo que se incrusta en la mente colectiva no muere fácilmente, solo cambia de forma. Una constante entre quienes han visto al hombre del sombrero es el silencio posterior. No es común que las personas lo cuenten de inmediato, a menudo pasan semanas, incluso años, antes de que se atrevan a hablar de él, como si el recuerdo estuviera sellado. Algunos aseguran que contar su experiencia hace que vuelva, que al nombrarlo, se le da permiso para regresar. Otros simplemente no pueden poner en palabras lo que sintieron. No era miedo común, era algo más profundo, más primitivo. Este silencio ha dificultado el estudio del fenómeno, pero también lo ha rodeado de una mística única, una presencia que solo se comparte entre susurros, o en noches en vela, cuando nadie más escucha. Lo más inquietante es que el hombre del sombrero no parece ser una figura reciente. Investigaciones arqueológicas y antropológicas han encontrado relatos similares en textos antiguos. En tablillas mesopotámicas se menciona una figura oscura que observa desde los umbrales. En rituales chamánicos de América del Norte, se habla del hombre de la sombra con sombrero, un espíritu que guía entre mundos. Incluso en grabados medievales, aparece la silueta de un ser alto con sombrero que observa a los durmientes. Esto plantea una pregunta aterradora: ¿y si siempre ha estado ahí? ¿Y si no es una figura de esta era, sino algo que hemos traído con nosotros desde el origen de la conciencia? Algunos investigadores han encontrado vínculos entre el hombre del sombrero y otras manifestaciones del folclore contemporáneo. Se le relaciona con los hombres de negro, con los visitantes nocturnos, incluso con algunas apariciones marianas distorsionadas por la experiencia del testigo. Lo curioso es que en muchos de estos casos, hay un elemento en común: la imposibilidad de mirar directamente al rostro, la sensación de ser observado, pero no comprendido, como si el ente no habitara del todo en nuestra dimensión. Estas conexiones han ampliado el estudio más allá de lo onírico, porque el hombre del sombrero podría no ser solo un fenómeno del sueño, podría estar caminando junto a nosotros, en los bordes de la percepción. Desde el enfoque junguiano, el hombre del sombrero ha sido interpretado como un arquetipo del inconsciente colectivo, una representación de la sombra interior, de lo reprimido, de lo que no queremos mirar en nosotros mismos. Su aparición sería, entonces, una forma del alma de advertirnos. Otros psicólogos creen que es una manifestación del trauma, que surge en personas que han vivido experiencias límite, y cuya mente ha construido una figura que encapsula el terror no expresado. Pero si eso fuera así, ¿por qué todos lo ven igual? El debate sigue abierto, porque ninguna teoría logra explicar todos los elementos del fenómeno, y cuanto más se estudia, más escapa a los marcos convencionales, como si se negara a ser comprendido del todo. Entre las teorías más especulativas, la hipótesis interdimensional cobra fuerza. Según esta idea, el hombre del sombrero sería una entidad que vive en un plano de existencia paralelo al nuestro, pero que puede manifestarse cuando ciertas condiciones se alinean: vulnerabilidad mental, estados alterados, sincronías personales. Esta hipótesis explicaría por qué su presencia es tan vívida,
¿Por qué parece más real que un simple sueño? ¿Y por qué tantos lo recuerdan con una intensidad emocional imposible de falsificar? No sería un producto de nuestra mente, sino un visitante desde fuera. Algunos afirman que estos cruces de realidad son más comunes de lo que pensamos, y que el hombre del sombrero no es el único, solo el más visible, el más reconocible, el que nunca olvida. El hombre del sombrero no deja huellas, pero deja cicatrices, aparece sin ser llamado, y se marcha sin despedirse, pero nunca se olvida, porque una vez lo has visto, sabes que puede volver. Has caminado junto a los que han despertado en la oscuridad sintiendo una mirada fija, y ahora sabes que no estaban solos, y que quizá tú tampoco lo estés. Pero recuerda, algunas figuras no son alucinaciones, algunas sombras tienen forma, y algunos sueños caminan contigo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.